Muy buenas noches para todos. Nos encontramos reunidos hoy, 14 de agosto de 2024, con los aprendices de la ficha 2879545, correspondiente al tecnólogo virtual en animación digital del Centro de Comercio y Servicios de Ibagué, Sena Regional Tolima. El día de hoy nos encontramos reunidos con los siguientes aprendices: Álvaro Iván Fonseca, Carlos Aragón, Carlos Mario Barrientos, Cristal Pastorini, Iván Andrés Casas Delgado, John Freddy, Juan Ospina, María Paula Rodríguez, Osvaldo Gracia Polo, Valentina Briceño Forero y quien les habla, la instructora técnica virtual Judith Constanza Molina Guacas. El día de hoy vamos a continuar con nuestro proceso formativo en el área técnica. Por tanto, vamos a direccionarnos a la plataforma Sajuna, que es nuestra aula virtual y siempre va a ser el componente introductorio para ubicarnos en el desarrollo de la formación. Ingresamos a la ficha 2879545. Vamos a revisar el cronograma de formación en el área técnica. Nos encontramos abordando en este momento la actividad de proyecto número 3, correspondiente a desarrollar el pitch del proyecto audiovisual de acuerdo al storyboard. La competencia que estamos desarrollando es la 250-201-022, correspondiente a desarrollar el storyboard según el guión literario y el guión técnico. La evidencia que estamos abordando en este momento es el desarrollo del storyboard a partir del boceto, correspondiente a la evidencia GA3 250-201-022 AA1, evidencia 01. El producto de entrega de esta evidencia es un documento con el storyboard final de la propuesta de animación. Recuerda que este storyboard final es el que se lleva a la línea de tiempo en el animatic. Entonces es muy importante que la construcción de este storyboard esté lo más cercana posible en función a la composición del encuadre, a la forma en cómo ubican los elementos dentro de la composición, cómo interactúan las acciones, los desplazamientos, las angulaciones de cámara, los desplazamientos y movimientos de cámara, algunos detalles de iluminación y sombras que podrían tener algunos de sus proyectos audiovisuales, y demás elementos que nos sirven para acercarnos al concepto visual y también sonoro de la puesta en escena que están construyendo para cada uno de los planos. ¿Listo? Entonces, eso es lo que abordamos en este desarrollo del storyboard. ¿Qué debíamos hacer? A partir del boceto del storyboard realizado previamente, se van a revisar las escenas desarrolladas ya en el primer boceto de storyboard, para complementar las escenas faltantes, para ajustar las tomas, los encuadres, los diálogos, los sonidos, y con el objetivo de generar la secuencia definitiva del proyecto audiovisual. ¿Listo? Debe realizar los dibujos que se representarán según la disposición de los encuadres de cada escena, lo más fiel posible a cómo se busca que quede visualmente. Por eso es un elemento y un instrumento pues tan apropiado para transmitirle al resto del equipo el look visual que deseas construir. Sí, es decir, lo que te has imaginado en tu cabeza, debes plasmarlo en una hoja de papel a través del dibujo. Por tanto, pues el dibujo, entre más claro sea y más detalles arroje, pues va a ser mucho más sencillo continuar con todo el proceso de animación que viene. ¿Listo? Muy bien. Debes tener en cuenta las acciones y los movimientos del personaje, los escenarios, los efectos sonoros, los movimientos y ángulos de cámara,
describir el tipo de iluminación que acompaña las escenas, si ese tipo de iluminación es natural o es artificial, los planos en fotografía, descripción de cada una de las tomas, los diálogos. Para los diálogos deben jugar con el acting del personaje, ¿sí? Es decir, aprender a determinar todos esos elementos que van a afectar su presencia en la composición a través de la corporeidad y también las expresiones faciales. Sí, es decir, cuando hablamos de la corporeidad, pues hablamos de la pantomima, del movimiento corporal, y todo el tema que viene, que tiene que ver con las expresiones faciales del personaje, ¿sí? Y todo esto en conjunto, pues digamos que trabajan en función de la puesta en escena como uno de los principios de animación que vamos a conocer y detallar uno por uno en las siguientes fases. ¿Listo? Bien, se requiere también la descripción del encuadre, la descripción de la composición y la indicación de transiciones en escena. ¿Listo? Ya veníamos abordando desde la sesión pasada un poco hacia cómo elaborar el storyboard en un documento de Illustrator y el día de hoy lo vamos a abordar en un documento de Photoshop. De hecho, tengo un recurso muy valioso para ustedes, que es una plantilla de storyboard en Photoshop. Entonces se las voy a compartir para que la descarguen. Es esta. Aquí la pueden descargar. Plantilla de storyboard en PSD. Cosa que no les compartí en Illustrator, ¿no? En Illustrator solamente les compartí las bases de un documento o una imagen, era una imagen creo, sobre el cual podrían trabajar como base. Ay, perdón, no copié el link. Ahí lo descargan porque es una carpeta comprimida, entonces por aquí no puedo compartirles comprimida, entonces mejor pues abren el link, que es este, y aquí le dan la opción de descarga que les aparece acá. Yo como ya lo descargué, entonces pues ya me aparece otro anuncio en esta parte, pero solamente le dan descargar y tienen la opción pues para Windows o eh, creo que solo para Windows. Entonces, no sé si para iOS mm, también, entonces de pronto revisen. Y entonces esa plantilla se ve como esto. Entonces es un instrumento absolutamente valioso porque lo único que van a tener que hacer ustedes es simplemente complementar la información em, de cada uno de los encuadres y ya les voy a explicar cómo hacerlo em, teniendo la oportunidad de visitar pues cada uno de estos elementos que conforman la mesa de trabajo de Photoshop y empezando a construir algo, ¿sí? Entonces, ese es como el objetivo de esta sesión, como probar esta otra alternativa para la creación del storyboard, de acuerdo al requerimiento y a la necesidad de realizar la evidencia. ¿Listo? Está muy interesante esta plantilla, me pareció supremamente valiosa. Eh, y pues disponen de todas las herramientas que son muchas más de las que ofrece perdón, que son las que ofrecen Photoshop, ¿listo? Entonces, cuando ustedes descargan el documento, vamos a ver, les descarga un documento en este formato, que es el formato .psd. Entonces, simplemente lo que vas a hacer es darle abrir al documento y pasar pues todas las ventanas emergentes hasta llegar a este punto de lo que incluye
pues el contenido en sí del proyecto que te acabo de compartir. ¿Listo? Entonces se ve de esta manera. Es una mesa de trabajo con el ajuste ya de realización en Storyboard, del Storyboard. Entonces lo único que tú tienes que hacer aquí es empezar a editar y agregar la información correspondiente a lo que has predispuesto con anterioridad en el boceto de Storyboard, porque ya tienes una primera aproximación que de pronto puede ser dibujo a mano alzada y para este entonces ya transformes esa idea en dibujo digital, ¿sí? Bajo la herramienta de pronto de Illustrator o también usando el programa de Photoshop. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es que vamos a pasar por la descripción de la mesa de trabajo del programa para contextualizarnos un poco. Pero básicamente su distribución es un tanto parecida o muy parecida a la de Illustrator. La diferencia es que Photoshop pues tiene muchas más herramientas y pues está mucho más enfocada a otro tipo de corrección de tipo fotográfico, aunque pues también hace unas composiciones bastante interesantes que en animación funcionan muy bien, así que ya lo vamos a ver en la otra sesión complementaria. En esta ocasión solamente vamos a hacer una pequeña introducción y vamos a dejar el recurso para que ustedes entiendan y manejen esta plantilla y sobre ella puedan hacer todo el trazado, todo el dibujo digital que corresponde para el storyboard final. ¿Listo? Tiene fecha de entrega esta semana, entonces recuerden que pues queda también habilitado para entregas posteriores, pero pues sí también tiene unos límites de tiempo en función a eh, en función a la predisposición del cronograma trimestral. ¿Listo? Entonces, bueno, antes de irnos ya de lleno acá al programa, vamos a pasar por última vez por la guía de aprendizaje para retomar pues los requerimientos de la evidencia y también dar apertura a la siguiente evidencia que corresponde al informe de ajuste de los parámetros del storyboard. ¿Listo? ¿En qué consiste esta evidencia? En realizar un informe de análisis mediante la presentación de un documento PDF con la información detallada de la comparación entre el storyboard boceto y el storyboard final, preferiblemente con dibujo digital, sí, pero pues dependiendo de cómo sea el avance que usted alcance a tener, de pronto sea también un storyboard a mano, pero pues tenga ciertas diferencias en cuanto a adición de planos o corrección de encuadres o corrección de diálogos o continuidad, sí, que puedan de pronto haberse transformado de la reescritura de este mismo elemento, porque básicamente lo que te están pidiendo es como haz una primera aproximación, pero después mejórala, ¿sí? Para que tengas, digamos que ya un concept art claro, una propuesta visual y audiovisual evidente con la cual puedas comunicarle de manera más sencilla al resto del equipo lo que te imaginas en tu cabeza y a lo que quieres llegar con la realización de la animación. ¿Listo? Bueno, entonces en ese ajuste, en ese informe de ajuste, van a realizar la comparación de la versión final con el boceto donde mencione las acciones y los movimientos del personaje, es decir, como las diferencias que se encontraron entre estas acciones y movimientos, escenarios, efectos sonoros, movimientos y ángulos de cámara, describir el tipo de iluminación que acompañan las escenas, planos de fotografía, descripción de cada una de las tomas, diálogos, descripción del encuadre, descripción de composición, indicación de transiciones de escena, realizar una diapositiva sobre su proyecto. Ah, no, perdón, eso ya es la siguiente. Y quedaríamos hasta ahí, hasta indicación de transiciones de escena.
para hacer la comparación entre lo que es el storyboard boceto y el storyboard ilustrado. ¿Listo? El storyboard final, perdón. Vamos a devolvernos a la guía de aprendizaje para referirnos al cronograma. Entonces nos encontramos en desarrollo del área técnica, en fase 1, actividad de proyecto número 3, guía de aprendizaje número 3. Aquí subimos el storyboard final. Ya tiene ingreso el 5 de agosto y tiene fecha de cierre. Este tiene fecha de cierre el 30 de agosto. Listo, para que lo tengan presente. Vamos a darle entonces en esta oportunidad fecha de ingreso a la evidencia de informe de ajuste de los parámetros del storyboard. Vamos a hacerlo de una vez. Habilitar desde el 14 de agosto de 2024. Fecha de entrega 30 de agosto, hace 31 días, 31 de agosto de 2024, fecha límite 30 de septiembre de 2024. Y vamos a guardar los cambios y a mostrarlos. Está activa la evidencia para que lo revisen y lo tengan presente para realizarlo en la plataforma de Sahuna. ¿Listo? Evidencia activa. Informe ajuste de parámetros de storyboard GA3 250-201-022, AA1 evidencia 02. Requisitos de finalización, apertura miércoles 14 de agosto, cierre sábado 31 de agosto de 2024. ¿Listo? Muy bien, nos vamos a devolver para revisar la guía de aprendizaje y socializar el requerimiento de la evidencia. Abrimos la guía de aprendizaje número 3 como recurso educativo y nos encontramos desarrollando y abordando desde el área técnica la fase 3 del proyecto Planear, actividad de proyecto AP3, desarrollar el pitch del proyecto audiovisual de acuerdo al storyboard, abordando las competencias técnicas 250, 201-022, desarrollar el storyboard según el guión literario y el guión técnico, y alcanzando los resultados de aprendizaje técnicos 250, 201, 022, 03, verificar las características del storyboard de acuerdo con el guión técnico, y el 250, 201, 022, 022, 0004, ajustar el storyboard de acuerdo a las necesidades del proyecto. Ya hemos socializado la evidencia de desarrollo de storyboard a partir del boceto, para el cual vamos a hacer una revisión de oportunidad para realizar en otro programa. Entonces, complementamos la información de esta evidencia el día de hoy, pero damos apertura a esta evidencia correspondiente a informe con ajuste de los parámetros del storyboard GA3
250-201-022, AA1, evidencia 02. ¿Qué se debe hacer? Se debe realizar el informe detallando los elementos que se ajustaron y o corrigieron para dejar lista la versión final, haciendo una comparativa de cómo estaban planteados y cómo quedaron ajustados. Se debe tener claridad en la retroalimentación brindada por el instructor en las evidencias anteriores y realice los ajustes que haya al lugar para que los parámetros del storyboard sean congruentes con su proceso de aprendizaje. Aspectos para adelantar la evidencia de manera asertiva. Realizar un documento en Word con el informe, pero recuerde que se entrega un PDF con el informe detallando los siguientes parámetros que fueron ajustados comparando la versión final del boceto. Acciones y movimientos de los personajes, escenarios, efectos sonoros, movimientos y ángulos de cámara, describir el tipo de iluminación que acompaña en las escenas, si es natural o artificial, planos de fotografía, descripción de cada una de las tomas, diálogos, descripción del encuadre, descripción de la composición e indique la transición de las escenas. ¿Listo? Esa es la evidencia que damos apertura el día de hoy. A rasgos generales es comparar el trabajo realizado con el boceto y el trabajo realizado para el storyboard final. Entonces, realizar las respectivas apreciaciones a partir de estos ítems que menciona y que solicita la evidencia. Listo, este es el requerimiento para que ustedes la realicen y la aborden. Bueno, eso en cuanto a la guía de aprendizaje. No sé si hasta aquí de pronto tengan preguntas, dudas, inquietudes, comentarios o todo ha quedado claro. ¿Cuál es la ruta? La ruta es, ya la miramos otra vez en la actividad de proyecto número 3. Nos dirigimos a la actividad de proyecto número 3, guía de aprendizaje 03, actividad de aprendizaje GA3, 250-201-022, AA1, y la evidencia es informe con los ajustes de los parámetros al storyboard GA3 250-201-022, AA1 evidencia 02. Vamos a ver si les puedo tomar un pantallazo. No se alcanza a ver la fase, pero es en la última fase. Bueno, y tienen que buscarla en la guía de aprendizaje número 3. Listo, ahí encontramos el informe de análisis, el informe de ajuste, perdón, de los parámetros del storyboard. Aprendices, hasta este punto, ¿tienen preguntas, dudas, inquietudes, comentarios o la información ha quedado clara? Por favor, me confirman. Muchas gracias. Sí, señora. Muchas gracias. Yo estoy perdida en la parte de efectos sonoros porque tengo entendido que no hemos visto nada de eso. ¿Efectos sonoros? Sí. Listo, vale. Bueno, en cuanto al audio, pues obviamente se va a reforzar posteriormente y eso pues va a ser una clase de sonido que la tendremos cuando abordemos la evidencia de maqueta de sonido. Pero el diseño sonoro de una composición para audiovisual
está compuesto por 3 elementos fundamentales, ¿sí? ¿Cuáles son? Los primeros son los ambientes, y esto se refiere a cada uno de los espacios sonoros, ¿sí? Es decir, cómo suena un parque es muy diferente a cómo suena a un interior cocina, por ejemplo, ¿sí? Entonces, cada espacio físico tiene una representación sonora, ¿sí? Característica del propio lugar que se denomina ambiente, ¿sí? Dentro de ese ambiente hay algunos efectos sonoros, ¿sí? Propios del espacio también, o digamos, pues el lugar donde se están desarrollando las acciones y que tienen que ver con el ambiente mismo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si hay un personaje y este personaje camina sobre el césped, entonces este zapateo de sus zapatos con el césped tiene cierta tonalidad que es diferente, ¿sí? A cómo sonarían estos pasos de pronto en un interior habitación con piso de madera, ¿vale? Entonces, ese sonido de los pasos entraría a interferir en los efectos de ambiente de la puesta sonora. ¿Listo? Eso es en cuanto a los ambientes y los efectos. En otro elemento, en otra capa, ¿sí? En la cual están compuestos los sonidos de la película, encontramos los diálogos, ¿sí? Es decir, lo que dicen los personajes, lo hablado por los personajes, debe estar en una capa independiente de lo que consideramos los efectos de ambiente, ¿sí? Y también aislado de, o bueno, no aislado, sino que en conjunto, es decir, estos son al tiempo, pero son capas independientes que permiten ser modificadas de manera individual. ¿Listo? Y como tercera capa, entonces encontramos la música de la película, que esta música puede ser diegética, es decir, que se genera en el interior del plano mismo, ¿sí? O extradiegética, que acompaña la puesta en escena con algún estilo musical, o también que puede ser determinante o clasificador para alguno de los personajes, ¿sí? O para un instante o para alguna acción específica que deba ser característica durante la película, ¿sí? Ejemplo, en las películas de tiburón, por ejemplo, cuando el tiburón se acerca, si hay como un llamado musical, si hay un cierto sonido característico para cuando el tiburón se va acercando, y eso también, pues digamos que no solamente es un efecto sonoro, sino que también es un instrumento, un elemento narrativo o Profe, una dramático dentro de consulta. la historia. ¿Sí? Buenas noches. Buenas noches, sí. Con respecto a lo de la música, pues si uno quiere agregar una canción de un sonido así de terror, música ya de terror, ¿hay Claro, claro, inconvenientes con la cuestión de los derechos de autor o algo? claro, Digamos, claro, sí. ¿hay uno cómo se haría o no? Ahí en ese caso no se podría agregar. Claro, mira, pues para fines académicos, digamos que hay muchas más posibilidades, ¿no? Pero el tema de los derechos de autor, de hecho, yo estaba ahorita en esta página de Registro Nacional de Derechos de Autor, que es una invitación que hago a cada uno de ustedes, creadores de obra, ¿listo? Para que registren cada una de sus creaciones y sus ideas originales, que inicialmente ustedes las registran como obras literarias inéditas, y que cuando ya tengan el resultado
en un producto tangible, entonces lo registren como obra audiovisual, ¿sí? Esto con el fin de proteger cada uno de los contenidos que ustedes generen en la realización de la idea, ¿cierto? Porque pues toda idea es única, ¿sí? Y tiene un único creador, a no ser pues de que se hayan creado en conjunto y hayan tenido pues un proceso creativo conjunto, donde las personas comprometidas pues desarrollen cada parte de la idea y se hayan de pronto organizado de tal manera tan efectiva que logren un consenso y llegar a acuerdos determinados. ¿Listo? Entonces, esta página que es la Dirección Nacional de Derechos de Autor, es la que trabajamos o la que tenemos como vigencia acá en el país, en Colombia. Entonces es la que nos permite proteger nuestras obras. Y esta es la razón por la que se debe tener en cuenta y mucho cuidado con el uso de discografía que no esté autorizada por la casa discográfica o pues por quien tenga el derecho patrimonial de la película. ¿Listo? El derecho patrimonial de la película se le suele atribuir a la persona que crea la idea, ¿sí? Es decir, al dueño legítimo de la idea original. ¿Listo? Esa obra, pues, una vez es creíble para otro tipo de personas que intervienen en ella, entonces ya entra a ser manipulada por un equipo de trabajo, ¿cierto? Entonces entra, de pronto incluso se escribe por encargo, es decir, hay una persona que escribe, entonces en ese caso se traduce a un guionista, pero la idea, sí, el derecho patrimonial de esa idea, seguramente la tiene, puede ser la productora, sí, o puede ser el productor. Entonces cuando ya entran a trabajar sobre ella, entonces entran a hacer obra por encargo y pues digamos que este proceso no interviene, es decir, ellos no podrían reclamar, ¿sí? La idea original, pues porque ya está eventualmente registrada. Lo que sí podría pasar, y eso puede llegar a consenso entre el equipo o al interior del equipo, es que algunos elementos de la obra, por ejemplo, un personaje, un escenario que se parece o que se ve como una pintura maravillosa, ¿sí? Y que el artista de pronto tuviera o quisiera la oportunidad, ejemplo, el ilustrador, quisiera tener la oportunidad de registrar ese personaje o ese fondo, ¿sí? Como una obra artística, entonces también se puede llegar a un consenso, pero todo esto debe quedar estipulado en los contratos que se generan para la realización de la obra audiovisual, ¿sí? Por eso pues es importante que se tenga presente también la asesoría legal detrás de todo el desarrollo de actividades con el equipo de trabajo. ¿Listo? Bueno, en conclusión, todo esto del Registro Nacional de Derecho de Autor nos lleva a determinar que cada vez que nosotros vamos a usar un material que no es nuestro, ¿sí? Seguramente ese material tiene alguien que está detrás de los derechos patrimoniales de la obra o que simplemente es el dueño de la idea. ¿Listo? Entonces, cuando eso sucede, y especialmente para la música, porque la música tiene aparte un sello discográfico, es decir, es dueño la discográfica de esa música, entonces, y si de pronto para usted y para su narrativa es tan importante esa canción en específico, es decir, usted requiere la canción de Juanes, ejemplo,
sí o sí en el desarrollo de su animación porque hace parte de la narrativa de la historia. Entonces tendría que ir a buscar sobre la discográfica dueña de esa canción de Juanes, ¿sí? Enviar una carta con la solicitud de uso de la canción y pagar los derechos patrimoniales, bueno, no patrimoniales, sino de uso de la canción en su película, ¿sí? Que no solo va a tener digamos, un alcance educativo, sino que en este caso tendría ya que ir como a fines comerciales y demás, porque imagínate que esa canción vaya a ser utilizada en una película que se va a proyectar en salas de cine en Colombia. Entonces, inmediatamente, al tener como ventana de distribución una sala de cine colombiana, entonces esto hace que pues sea rentable, ¿sí? Independientemente de si le va bien o no le va bien a la película, entonces eso genera una rentabilidad de la película, ¿sí? Es decir, hay un retroactivo de dinero que ingresa por distribución del contenido filmado. Entonces, cuando eso sucede, pues hay una transacción de por medio, ¿sí? Y en ese caso, pues se debe pagar los derechos patrimoniales de uso, no patrimoniales en ese caso, sino de uso de imagen para la proyección de esa película a la que está pagando una audiencia por verla, ¿sí? Entonces, en ese caso, por eso es como tan delicado todo el tema y el manejo de derechos de autor y lo que hacemos en la mayoría de las veces de los casos, por ejemplo, yo lo hago siempre, es contratar a quien diseñe la música propia para tu cortometraje o para tu película, ¿sí? Em, y así pues le pagas tanto la creación de la música exclusiva para la película, ¿sí? Como el diseño sonoro del mismo. Entonces, generalmente no siempre llega como un músico de confianza. Entonces, un músico sabe muy bien y sobre todo pues si está enfocado en esta área de edición y montaje de audio para cortometrajes o para películas. Entonces, pues va a reconocer cómo hacer el montaje, por ejemplo, de todo el diseño sonoro propuesto en cada una de las puestas en escena en imagen, sí, que se construyen a lo largo de la película. Entonces, lo que yo suelo hacer en estos casos es que se lo encargo, puede ser a una persona, sí, es decir, que generalmente es un músico. En mi caso aplica siempre de esa manera, entonces es como prefiero que sea un músico porque aparte de crear la música, también me ayuda a hacer un buen análisis de la construcción y pues del ambiente sonoro que requiero en toda la película. ¿Listo? Profe, qué pena. Ujú. Digamos Sí, para el señor. caso, si uno quiere agregar música, pero ya de personajes que ya fallecieron, como el caso música Mozart, Beethoven, en ese caso, eso, pues como yo en esa época pues no había cuestión de discografía ni eso. Esa música sí se puede utilizar porque pues ya son como muy antiguas, ¿no? No sé si se pueda usar o también se requiere hacer el mismo proceso No, para ese tipo de obras creo que hay una ley de vigencia de derechos de autor donde el derecho patrimonial pierde la autonomía sobre el retroactivo de derechos de imagen de la obra. Por ejemplo, lo que pasó con un boceto de Mickey Mouse hace poco, uno de esos primeros bocetos quedó libre y es porque ya ha pasado una cierta cantidad de tiempo, no estoy segura si es como 100 años de la obra, de publicada la obra. Sí, creo que son como 100 años, entonces cuando eso pasa, entonces la obra queda libre, ¿sí? Entonces en ese caso, pues no hay ningún problema, usted podría usar ese ya. tipo de música, pero pues tiene que hacer la investigación pertinente porque de pronto qué tal todavía tengan los herederos alguna disposición de esa música y demás, ¿vale? Pero pues como se refiere también a un contenido académico, entonces pues en ese caso tiene otro tipo de oportunidades. ¿Listo?
Pueden basarse en bancos de sonido, por ejemplo, Freesound. Este es para efectos. Sí, Freesound. Pueden crear un usuario y con el usuario acceden a bancos gratuitos. De YouTube también les puede servir, ejemplo, se van a YouTube Studio y aquí en YouTube Studio hay una opción en la parte inferior que se denomina biblioteca de audio, ¿sí? Y aquí hay una clasificación por, incluso hay efectos de sonido. Por ejemplo, aquí los pueden escuchar. Pero es que tengo compartiendo toda la pantalla, no puedo compartir música ahorita. Y pueden filtrarlo, por ejemplo, por género. Están todas esas opciones, alternativa y punk, ambiental para niños, cinematográfica, clásica, country, folk. Bueno, todas las opciones acá de género. También lo pueden filtrar por ánimo, agresiva, feliz, tranquila, oscura, dramática, funky, alegre, inspiradora, romántica, triste. Por nombre del artista, por duración, por atribución no obligatoria, atribución obligatoria también. ¿Listo? Y pues los escuchan y si de pronto es el adecuado, les puede servir para este ejercicio, son gratuitos, libres, entonces pueden usarlo ustedes cuando lo requieran, simplemente le dan descargar acá y se descarga en la carpeta de descargas de tu computadora. Listo, y aquí pues ya lo tienes en la mano, no pesan mucho, son fáciles de usar y sobre todo pues la libertad de usarlos sin ninguna restricción. ¿Listo? Bueno, eso en cuanto a la música. No sé si tenga más preguntas, dudas o inquietudes sobre esos elementos de la música, del diseño sonoro. Recuerden, son efectos de ambiente, diálogos y música, ¿sí? Lo que componen ese diseño sonoro a crear. Profe, quería comentar también acá, también hay una página que se llama Pixabay, donde se pueden descargar, hay música, efectos de sonido y un Ay, montón. gracias. ¿Podrías compartir el link a tus compañeros si eres tan amable? Claro que sí, ahí comparto el link por el grupo. Muchas gracias. Tienen que revisar si tiene derechos de autor, pero la mayoría no lo tiene. Pero hay algunos que sí. Entonces hay que revisar, pero la mayoría de sonidos no lo tiene porque es una biblioteca donde la gente puede subir los sonidos gratis. Ok. Por acá les dejo la de Freesound. Muchas gracias, compañera, por tu intervención y te agradecemos el link para que los compañeros aprendices tengan la información. ¿Listo? Muchas gracias. Bueno, vamos a pasar entonces, si no hay más preguntas, dudas o comentarios, todo claro hasta el momento, me confirman por favor, muchas gracias. Sí, señora, todo claro. Muchas gracias. Álvaro, ¿tienes la manito levantada? Sí, señora. Profe, tengo una pregunta. Sí, señor, Primero que cuéntanos. todo, buenas noches. La pregunta es, o sea, yo en la mañana te mandé como unos 2 mensajes del WhatsApp porque es que mi compañero y yo, o sea, mi compañero es Carlos Roberto Aragón, que es el que está acá. Nosotros somos el grupo número 9 de la Infecta. Es que queríamos decirle que la evidencia del documento que contenga el guión técnico, yo vi que usted añadió los intentos,
pero lo que tú tienes que hacer para que podamos enviarlo de nuevo es que tienes que calificarlo para poder volverlo a enviar. Y por eso fue que te mandé los mensajes por ahí en el WhatsApp. Ah, listo. Vale, entonces nos quedamos unos minutos al final de la sesión contigo y lo revisamos de una vez en la plataforma, ¿vale? Porque me toca regresártelo desde ahí. Listo. Anoche iba a hacer eso, pero no alcancé, la verdad, me disculpas, ¿vale? Bueno, sí, señora. Vale. Entonces, vamos a introducir, porque no me puedo extender mucho en esta sesión, tengo una entrega hoy de cierre del portafolio de estímulos de Corazón Arte del IDECUT. Entonces, estoy cerrando este proyecto, por eso pues me va a tocar cortarles unos minuticos antes. En este caso, pues vamos a hacer solamente una introducción al programa de Photoshop. Descarguen la plantilla, porque sobre ella pues vamos a trabajar y va a ser mucho más sencillo dar toda la explicación. ¿Listo? Entonces, cuando abren la plantilla, les va a mostrar un espacio de trabajo como este. Ya bien organizado, las capas están organizadas una tras de otra. Es solamente entender la dinámica y el funcionamiento de la plantilla para empezar a editar y trabajar sobre ella. ¿Listo? Cuando se les abra la ventana de la mesa de trabajo, donde encuentran la plantilla que les acabo de compartir, entonces les va a mostrar cómo está distribuido el espacio de trabajo en Photoshop. ¿Listo? Por la parte superior encontramos el menú de archivo, edición, imagen, capa, texto, selección, filtro 3D, vista, ventana y ayuda. ¿Listo? Aquí se pueden desprender, no sé, otras herramientas. Creo que no. Por el costado izquierdo de la mesa de trabajo tenemos las herramientas que nos proporciona Photoshop. Tenemos la herramienta de mover, herramienta de marco rectangular. Nos permite hacer una selección del contenido de la mesa de trabajo con un marco rectangular. También está la herramienta de lazo, con la cual se realiza la selección a mano alzada de algunos elementos de la capa en la que estés trabajando. Esta es la herramienta de selección de objetos. Con esta herramienta puedes seleccionar de forma automática un objeto dentro de una región definida. Está la herramienta de recortar. Cada una tiene un shortcut. Si tú lo ves acá, está el shortcut acompañando la descripción. En este caso, mover es con V. Marco rectangular con M en el teclado. Lazo con la L. La herramienta de selección de objetos con la W. La herramienta de recortar con la C en el teclado. Con esta herramienta puedes recortar o expandir los bordes de la imagen, dependiendo a lo que estés requiriendo en la composición. Está la herramienta de marco. Con este puedes crear marcos de marcador de posición para las imágenes. La herramienta de contagotas, esta herramienta te permite pues a ti localizar un tono en la paleta de color, ayudándote con una referencia que tengas cercana o con la paleta de color que tengas diseñada para distribuir a lo largo de toda la composición. Está la herramienta de pincel corrector puntual. Con esta herramienta se eliminan marcas y imperfecciones. Recuerda que Photoshop pues, es una herramienta enfocado a la postproducción de imagen, esencialmente. Es decir, pues en ella se puede hacer un trabajo de corrección de color, perdón, de corrección de imagen bastante adecuado y avanzado.
De hecho, tiene muchas más herramientas que Lightroom. Lightroom es para hacer de pronto algunos ajustes anteriores de venir a hacer un montaje aquí en Photoshop. Pero pues digamos que cuando necesitas ajustar los niveles o demás de una imagen que estés trabajando, tipo fotografía, por ejemplo, entonces es adecuado este programa para ese tipo de ejercicios, ¿vale? Está la herramienta de pincel, tapón de clonar, pincel de historia. Cada uno puedes desplegar también, si cada uno tiene una flechita como esta, lo puedes desplegar con el clic derecho. Eso significa que la misma herramienta tiene otras variaciones. Entonces tú puedes trabajar con la variación que desees. ¿Listo? Ejemplo, por ejemplo, si despliegas de recorte, hay recorte rectangular, recorte con perspectiva, recorte de sector, recorte de selección de sector. Y cada una de estas herramientas las vas a ir descubriendo a medida pues de que vayas aplicando al proyecto que estés abordando. ¿Listo? Tenemos acá la herramienta de borrador con la E en el teclado. Con esto puedes colorear píxeles con el color de fondo y los hace transparentes. La herramienta de degradado, que también la tiene Illustrator, ¿no? La de degradado, herramienta de desenfocar. Esto es un poco limitado en Illustrator, pero pues como este está más hacia la imagen, hacia la edición de la imagen, por eso pues tiene este elemento de desenfoque bastante útil. Está la herramienta de esponja que cambia la saturación del color de las áreas de una imagen. La herramienta de pluma, ¿sí? Que nos permite trabajar también a partir de vectores como en Illustrator. Con este crea y modifica trazados o formas con puntos de ancla y manejadores. Está la herramienta de texto, añade texto. La herramienta de trazado, de forma que también la despliegas y tienes la herramienta de rectángulo, rectángulo redondeado, elipse, polígono, herramienta línea y herramienta de forma personalizada. Con la manito que puedes barrer el espacio, moverte en diferentes posiciones de la mesa de trabajo, puedes llegar y desplazarse de manera fácil en la mesa de trabajo. Entonces es muy útil esta herramienta de la mano que la activas con el teclado, con la letra H en el teclado. ¿Listo? Ahí está. Esta es la herramienta de Zoom también. Zoom in y Zoom out. Activa desde acá. Puede ser también con el teclado, con control más, me acerco. Con control menos, me alejo. Control más, control menos, me alejo. Y así pues digamos que trabajo con la lupita sin necesidad de ir a configurar en la parte de arriba. ¿Listo? Cuando ustedes activan cada una de las herramientas, en la parte superior, justo debajo de cada uno de los menús, del menú, perdón, entonces se activan las opciones de cada una de las herramientas, ¿sí? Por ejemplo, si lo que vas es introducir un texto, se te activan todas las herramientas, por ejemplo, con el cambio de la tipografía, puedes alterar todos esos elementos, si es regular, itálica, bold, simple, el tamaño de la tipografía, ¿sí? Entonces puedes trabajar, digamos que todos estos elementos desde acá directamente, o si no, pues puedes también desglosar esa información aquí, donde puedes tener herramientas directas que activas desde el menú de ventana, ¿vale? Entonces, si te hace falta, por ejemplo, párrafo, que ahorita estaba buscando párrafo, que es como lo mismo que yo tengo en la parte superior, pero lo quiero de pronto un poco más detallado y con muchas más opciones.
Entonces despliego la herramienta aquí en la opción de ventana, de menú ventana, y la activo. Para que esté activa debe estar con un chulito aquí marcado. Y si quisiera desactivarla, entonces simplemente vuelvo a darle clic e inmediatamente se desaparece de esta barra de menú que tengo al alcance para desarrollar todo el ejercicio de montaje en la plantilla, ¿vale? Entonces, ese es como básicamente el funcionamiento. Aquí en estas opciones tenemos, por ejemplo, ajustes de color, muestras de color. Si alguna de pronto te está quitando como espacio únicamente, por ejemplo, la muestra, le doy clic derecho y cierro el panel para que pueda tener otras opciones de incluir otras herramientas si eso es lo que estoy buscando. Esto también lo podría reacomodar, de pronto si quisiera podría acomodarlo en esta zona, ¿sí? Y dejarla solamente utilizando esta barra. Motivos, por ejemplo, no creo que necesitar en este momento, cerraría ese panel. El panel de propiedades es bastante útil, entonces ese lo voy a dejar ahí. Ajustes también. Canales lo voy a cerrar. Trazado lo voy a dejar. Y si de pronto lo necesito posteriormente, entonces simplemente pues lo activo. ¿Qué hice ahí? Reacomodar la mesa de trabajo simplemente para tener mucho más espacio y poder ocupar, digamos que tener la mejor vista de mi pantalla de acuerdo a la disposición que tenga esta, ¿vale? Bien, ¿cómo trabajamos en Photoshop? En Photoshop trabajamos igual como lo hacemos en Illustrator, es decir, lo trabajamos por medio de capas, ¿vale? Entonces, si no tienes activo este icono de capas, vas a ir aquí al menú de ventana y vas a activar capas para que te aparezca aquí y se te desglose. ¿Listo? Entonces tenemos todas estas capas. Voy aquí a retraer para que lo puedas ver mucho mejor. Estas son todas las capas. La plantilla viene ya ajustada con cada una de estas capas que representan cada una de estas casillas, y es decir, los encuadres que usted va a componer para la creación de su storyboard, ¿vale? ¿Cómo se lee esto? Esto se lee así hacia el eje horizontal y va bajando, ¿sí? De tal manera que se genere una relación entre un plano y otro. Sí, porque a veces de pronto no sé, no es descabellado pensar por qué no se lee hacia abajo, y es precisamente porque lo que estamos buscando en audiovisual es generar una secuencia narrativa entre un plano y otro. Por eso la continuidad y la lectura del storyboard es sobre el eje horizontal. Es decir, este número de plano es el 1, este es el 2, este es el 3, este es el 4, este es el 5, este es el 6, y así sucesivamente hasta terminar. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hago yo para empezar a dibujar sobre cada una de estas casillas? Lo primero es configurar la mesa de trabajo, ¿sí? Es decir, configurar el espacio, y puedo empezar desde el título. ¿Listo? Simplemente le doy clic sobre sobre el texto, ¿sí? Le puedo dar doble clic o le puedo dar simplemente clic y ahí lo modifico, ¿sí? Usted va a poner ahí el nombre de su película. Entonces, ejemplo, voy a poner un nombre ficticio, ¿vale? Creo que está hecho muy corto, entonces lo puedo extender un poco más. Vamos a ver. Corrido por la ciudad. Llamo mi película, lo voy a poner de esta manera. Lo selecciono, le puedo configurar la tipografía en la parte de arriba. Esta tipografía, de hecho, la puedo descargar, ¿sí? Si hay alguna que me guste, la puedo buscar en DaFont.
Dafont es una opción de pronto para buscar tipografías gratuitas, o también lo podrías diseñar tú mismo. ¿Listo? Desde Photoshop podrías hacerlo. Incluso. O si no, pues entonces puedes trabajar con los predeterminados que trae Photoshop. Aunque lo aconsejable es siempre hacer como una búsqueda consciente pues de todos esos elementos para tener la mejor oportunidad. ¿Listo? Creo que voy a usar la Roboto. Roboto PQR. Roboto. Black. Voy a bajar el tamaño, está bastante grande. Tengo un error de ortografía. Recorrido por la ciudad. ¿Listo? Aquí puedes configurar el número de páginas, también el número de la página. Con el control más, recuerda, te mueves como a la mesa, y con la barra espaciadora sostenida activo la manito también para que tengas como una mejor oportunidad. Y aquí creo que lo eliminé. Por ejemplo, 1 o 01 de 10, pues porque puedes ponerte como un límite de páginas si lo ves requerido, ¿no? Ejemplo, que tenga 10 páginas, por ejemplo. Si no, pues le vas modificando. Le vas modificando. Por ejemplo, ahí ya tengo modificado el nombre del proyecto, el número de la página, y pues ya entraría entonces a trabajar en cada uno de estos encuadres, ¿vale? ¿De qué está compuesto cada uno de los encuadres? Primero, el número de la escena, el número del plano, ¿sí? Y el tiempo de grabación, ¿vale? Entonces, pones aquí número de la escena. Este se puede referir al número de plano. Entonces, también igual solamente seleccionas y le dices, aquí le puedes poner plano 1, incluso pues el valor del plano también puede ser. ¿Listo? Complementas con la descripción en esta parte. Puede ser una ciudad, por ejemplo. Una ciudad con altos edificios. Largas autopistas, por ejemplo, puede ser largas autopistas. Es lo que voy a hacer como la primera descripción. Listo, largas autopistas. Está muy grande. Eso que es el tamaño 12. Está diferente a la Roboto. Ok, ahora aquí en párrafo y revisar otras cositas de pronto como el espaciado. Aquí, mira, por ejemplo, la distancia entre una tipografía entre una letra y otra. El espaciado, por ejemplo, esto también lo puedo recortar un poquito y así me alcanza mejor. Una ciudad con altos edificios, largas autopistas y 2 nevados en el fondo, por ejemplo. Ya la luz del sol en la ciudad. Estoy trabajando ahí desde un elemento de iluminación también. Entre más descriptiva tengas el requerimiento de la historia, mucho mejor, ¿vale? Entonces dices, bueno, con eso ya he modificado
la información del plano. Pero entonces, ¿cómo puedo editar? Para eso tienes que desplegar las capas, ¿sí? Y ubicarte en la parte 1. Esto evidentemente es la parte 1, es esta parte de acá. Despliegas la parte 1 y mira, te vas a parar aquí en la opción donde dice capa, que hay un rectángulo que está bloqueado. ¿Cuál es este rectángulo? Mira, aquí hay un rectángulo, ¿vale? Que nos está garantizando el espaciado del encuadre para poder pintar sobre él. Entonces tienes que ubicarte sobre la capa, sobre esta capa que contiene el rectángulo en el interior y sobre ese vas a empezar a pintar. ¿Listo? ¿Cómo vas a empezar a pintar? Puedes, por ejemplo, trabajar con los pinceles, ¿sí? Y los pinceles incluso los podrías crear o configurar desde aquí también, ya lo miramos, como tenemos toda esta opción de configuración. Entonces aquí puedes extender algunas opciones, puedes configurar el pincel, por ejemplo, en este caso es como un estilo difuminado, este es un poco más grueso y duro, puedes modificarle el tamaño, mira, modificarle el espaciado, por ejemplo, pueden ser una línea punteada, entonces en este caso la vas modificando, ¿sí? La dureza puede ser un poquito más suave. Listo. Entonces, tienes varias opciones, por ejemplo, aquí, y a medida que vayas diseñando como más pinceles, pues te van a ir quedando ubicados en esta área cada vez más. Listo, eso puede ser un poquito más delgado. Y mire, por ejemplo, ahí tengo ya un pincel. En esta parte inferior puedo cambiar el color, ¿sí? Este código de color es el código web. Entonces, hay varias páginas donde tú puedes encontrar el código web de cada una de las paletas de colores que escojas y eso te va a permitir tener un trabajo pues mucho más apropiado en desarrollo de la propuesta gráfica que deseas hacer. Listo, mira, por ejemplo, aquí ya tienes configurado un poco ese pincel y con este pincel mismo podrías empezar a hacer algunas composiciones o algunos trazados, ¿no? Recuerda que pues no es necesario que haya un dibujo perfecto, entonces si ves la necesidad, por ejemplo, de trabajar algo un poco más dinámico, ¿sí? De pronto, ¿qué tal no sea un trazado recto todo el tiempo, sino que sea algo un poco con un poco de más de dinamismo, ¿sí? Entonces, pues vas ensayando a ver qué te va a salir de esto. Dice que es una ciudad con altos edificios, que puedes jugar con los pinceles, de hecho ahí esto a pulso, pues lo estoy intentando, ¿sí? Con un mouse, pero pues si tuvieras una tableta gráfica eh, usando Photoshop, pues vas a encontrar unas cosas maravillosas, entonces vas a poder elaborar unos pinceles bien especiales que puedas trabajar con el táctil, con la presión sobre la pantalla, entonces eso va a tener muchos más elementos interesantes que puedes ir aprovechando en tu desarrollo, ¿sí? Entonces, pues bueno, muchas más herramientas acá. Y como recordemos que el storyboard pues no es perfecto, ¿no? Aunque se requiere que sea muy acertado en función a lo que quieres buscar, sobre todo en la acción, pero no es necesario que a nivel de ilustración esté perfecto, ¿no? Eso ya depende como del equipo de trabajo que tengas, de las posibilidades de diseño y demás con las que puedas trabajar, ¿sí? Entonces ahí tú vas como construyendo el escenario poco a poco, ¿listo? Ahorita lo vamos a hacer así con el pincel, pero pues vamos a trabajarlo con otras herramientas para que ustedes vean pues de pronto cuál les puede servir mejor, pero siempre es importante como que vayan, digamos que tratando de comunicar el look visual de la película, entonces en función a la disposición de los elementos, ¿sí? En función a la disposición de las formas,
Me dice que hay como unos nevados en la parte de atrás, entonces vamos a trabajar estos picos. Si ustedes se salen de acá, de la margen, no hay problema porque precisamente la capa está predispuesta para que ustedes de pronto si tienen como estos requerimientos, entonces no vayan a tener inconvenientes con, aquí me puedo hacer la continuidad de edificio, que tengan de pronto que salirse desde acá, si es decir, hacer, por ejemplo, esto, eh, y no se van a ver esas líneas sobrantes. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan bien presentes. Listo. Eso, por ejemplo, con la herramienta de pincel, ¿no? Y puedes ir modificando de pronto usando otros pinceles, ¿sí? Mm, buscando alternativas como para el diseño. Mira, este creo que alguna vez lo había requerido. Si de pronto tienes como algunos fondos con otro tipo de técnicas, ¿sí? Entonces eso puede ayudarte a dar como un poquito más de oportunidades. Tiene la dureza bastante suave. Mira, con un difuminado. Profe, Todo depende como de ti. una Sí, pregunta. sí, cuéntame. Digamos, para si yo quiero colorear, digamos, las montañas desde el fondo, que queden solo verde para que uno, digamos, en este caso uno usaría lo que es el pincel, pero hay opción de que él de una vez, parecido al paint, que uno escoge y él de una vez pinta toda esa zona, o toca pintar así de a poquitos. No, 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 sí, también hay otras herramientas. Eso se llama como entintar, es que creo que le dicen así. Eh, sí, sí, es como el botecito de pintura, entonces esa opción también está acá en la herramienta. Entonces solamente tienes que seleccionar y aplicar el color. Listo, pero sí están en estas opciones. Primero, lo primero que tienes que hacer es seleccionar el color. Aquí en un icono que activas desde ventana también puedes hacer una aplicación de color. Si lo deseas hacer para la composición aquí en el storyboard, ¿no? Porque recordemos que no es completamente necesario todavía hacer pues digamos que en este caso una aplicación de color, ¿no? Porque eso lo vamos a ir haciendo posteriormente. De hecho, los bocetos pueden estar a blanco y negro, pueden estar en una composición monocromática, pero si tu deseo es hacer un ajuste de color, sí, sí, sí lo puedes hacer. Sí, tendrías entonces primero que seleccionar el color. Mm, y buscar la herramienta de... vamos a ver, con H. No sé si es la capa, porque con H podría funcionar. Vale, si no me la sé ahora, entonces te la cuento en la próxima clase, ¿vale? Porque sí sé que hay un elemento que sirve para aplicar color, pero eso generalmente se hace como en la última parte. Entonces, puedes seleccionar la parte y aplicar color de pronto con la herramienta de selección directa o trazado. Pero no veo vamos a ver si de pronto no está activo acá. Ah, mira, aquí está el de bote de pintura. Colocar material 3D. No lo veo ya con la G. Ahí está en degradado. Ya lo vi.
Aquí está. Entonces hay que ubicarnos en la capa. Mira, por ejemplo, tienes que seleccionar como la parte con la que quieres trabajar. Pues como aquí ya está, digamos que he trabajado con el pincel y dimensionado algunas rutas, pues lo podrías trabajar desde ahí. Sí, es este botecito de pintura que activas con la letra G en el teclado. Ah, listo. Acá con la G en el teclado y donde tú eh, selecciones la parte con la que estás trabajando, es decir, pues el elemento con el que estás desarrollando, por ejemplo, puede ser este borde o puede ser, no, que si está como muy chiquito, tendría que ampliarlo mucho más. Mira, puede ser el centro del relleno o puede ser también el borde, pero entonces ese tiene que ser como muy específico en el píxel, porque se ve así, porque todo lo que generamos ay, disculpen, se me fue la paloma. En Photoshop es mapa de bits, ¿sí? Es decir, todo lo que exportamos de aquí para animación o demás, o simplemente para hacer una composición, lo trabajamos en mapa de bits. ¿Listo? Es por eso, entonces es con este, lo activas en el teclado con, ¿qué te dije ahorita? La letra G, G. ¿G? ¿G? la letra G. Muy Ah, bien, listo. con la letra G. ¿Listo? Entonces, entre más cerrados tengas las formas, eso pues te va a ayudar a ti a delimitar mucho más como el espacio. Si están abiertos, debe tener como alguna abertura o algo acá que revisar, entonces te va a pasar eso, pues que se te expande como el espacio donde vas a tener que pintar. ¿Listo? Bueno, eso es cómo vamos creando entonces el storyboard, ¿sí? Y las herramientas que vamos conociendo poco a poco, ¿sí? Por ejemplo, el cuentagotas, con el cuentagotas tú, por ejemplo, puedes buscar definir un color dentro del espacio. Mira que esto se modifica si yo activo esta ventana de color por ejemplo, me ubico en otro lugar dentro del espacio. No sé, por ejemplo, aquí en el blanco, porque solamente tengo blanco y gris en este caso. Entonces, inmediatamente se me mueve la paleta de color. ¿Listo? Se me mueve el número web con el cual estoy trabajando. Entonces, con el cuentagotas, pues es una búsqueda de color eficiente en ese aspecto. ¿Vale? Está también la herramienta de seleccionar. Con este puedo mover mi dibujo dependiendo de lo que esté buscando. Está la herramienta de selección rectangular, ¿sí? Eso significa que pues voy a seleccionar como una parte del espacio dependiendo de lo que estoy buscando. La herramienta de lazo, con este puedes seleccionar una parte específica, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahí seleccionas esa parte y esa parte, digamos, con esa parte podrías moverla a otro lugar o hacer una nueva escala de recorte ahí mismo. Entonces, eso es lo que permite la herramienta de selección directa. Hay una herramienta de selección de objetos también. Bueno, Photoshop es un poquito más pesado, es un poquito más parecido a lo que sucede en After Effects. Entonces, si tengo la forma muy definida también, entonces, por ejemplo, puedo seleccionar aquí un objeto, dice que no lo encontró, tiene que estar ya muy definido. Mira, aquí, por ejemplo, si encontró como este pico, de pronto aquí también le puede pasar lo mismo, ¿vale? Tiene que estar como muy definida la forma para que lo encuentre con facilidad. Si hago esa selección y luego me voy a recorte, entonces me facilita este recorte aquí dependiendo de lo que estoy buscando en la imagen. ¿Listo?
le das escape si de pronto quieres como salir de esa selección, o también te puedes ir a la ventana, al menú de la parte superior, selección y le das seleccionar. También con control D puedes hacerlo. Recuerda que a medida que vas dominando la herramienta, vas a ir trabajando con los atajos y eso te va a facilitar el trabajo en un 200%. ¿Listo? Bueno, vamos a ir revisándolo cada vez con otros ejercicios. Quería mostrarles pues cómo puedo pintar en cada uno de los encuadres, cómo yo puedo ir construyendo la narrativa desde este punto del dibujo y sobre todo porque el dibujo digital en este caso, pues a veces tiene muchas posibilidades, ¿no? Como por ejemplo que puedes trabajar con este mismo encuadre y demás, entonces puedes modificarlo de esa manera, ¿listo? Digamos que aquí yo ya tengo el primer plan, entonces tendría que pasar a este segundo plan. ¿Cómo voy a hacer eso? Entonces para eso voy a ir a capas, ¿sí? Cierro la parte 1 porque ya la completé. eh, entonces podría, por ejemplo, bloquearla incluso con este candadito que está en la parte superior para que no le pase nada, porque le digo, no, ya eso ya está, no quisiera que nada más le pase, entonces lo dejo ahí, ¿listo? Ahora lo que sigue es trabajar con la parte 2 porque es esta opción de acá. Y si necesitas más recursos, entonces tendrías que añadir más capas para seguir trabajando en el documento. ¿Listo? Nuevamente en parte 2 me ubico aquí en esta opción donde dice capa 1, sí, que es donde está ubicado el rectángulo de trabajo y sobre él empiezo a pintar. ¿Qué voy a hacer acá? Voy a tratar de contar como lo mismo que elaboré con el pincel acá arriba, pero de pronto con otra herramienta como es la herramienta de forma. ¿Listo? Entonces, ¿qué podría tener acá? Podría tener yo unos rectángulos. Recuerda que esa parte no, no me digas si se salió acá. Ay, espérate, reviso la capa porque no sé si tiene el rectángulo. Está bien. De pronto como este es una forma, bueno, con el pincel sirve, pero como este es una forma, entonces de pronto puede que por eso no tenga como el mismo reconocimiento que tiene la parte de arriba. Bueno, lo que estoy haciendo es que estoy trabajando sobre esta capa. Es que el rectángulo quedó fuera de esta capa. No, pero si lo pongo acá me desaparece. Ok, me sirve para pintar o puedo generar de pronto otros elementos sobre esa capa misma. Por eso pues como que no me deja de delimitarlo como lo hacía con el dibujo que yo tenía acá. ¿Listo? ¿Qué hago ahí? Entonces, bueno, digamos que como estoy construyendo un edificio, voy a hacer estas no, aplico color o más oscuro. Me toca hacerlo otra vez. Ok, esperamos un segundo. Pongo aquí. Es que no tengo, es como, o de pronto jerarquía. Vamos a ver. Le digo con color de trazo para que no se me pierda porque se me está perdiendo. El rectángulo me toca bloquearlo otra vez porque se me está moviendo. Sí está bien, pero se me perdió la ventanita. No me deja.
Lo voy a hacer como por aparte. Por esto le modifico color. Por ejemplo, si voy a hacer aquí una propuesta un poco más colorida, con Shift sostenido de pronto puedo como duplicar esta información o un efecto de edición también podría hacer, pero bueno, lo voy a hacer aquí rápidamente. Tengo este elemento. A ver. Bueno, eso por ejemplo lo podría hacer con, pero mira que me demoro mucho más porque es mucho más específico, ¿no? Pero pues lo podría hacer con las formas. Entonces aprovecho todas estas formas. Hay la opción de personalizar algunas formas. Mira, por ejemplo, esta es la de un arbolito. Entonces tú las involucras y tienes esa opción, por ejemplo, de acceder a este recurso cada vez que sea necesario. Listo, seleccionas y eliminas, por ejemplo, ¿vale? Esto también. Podrías seguirlo replicando varias veces hasta lograr pues todo este elemento, pero te demoras mucho más. Mira, obviamente pues el detallado y ciertos elementos mejoran mucho más. Ahora, esa es otra opción, ¿no? Como el elemento sólido. Y otra opción es un poco el uso de la herramienta de pluma para trabajar sobre este. Entonces ya tendría que trabajar sobre la capa número 3. Y sobre este, pues ya empiezas entonces a generar, pero pues no sé, no me funciona cosa muy bien. El vector. Yo creo que acá le van mucho mejor los pinceles. Cada programa pues tiene como su posibilidad, ¿no? Yo personalmente me siento muy bien trabajando en Illustrator. Photoshop lo uso pues cuando tengo ciertos requerimientos específicos o demás, como por ejemplo editar alguna foto o quitar algún elemento, que son cositas que uno no podría hacer desde Photoshop, perdón, desde Illustrator. Entonces cada vez es complementario buscando otras herramientas. Pues, la pluma no me gustó mucho, la verdad no la suelo usar mucho desde este punto. Pero entonces, por ejemplo, si quisieras hacer una forma curva, que es lo que nosotros trabajamos con el punto, la línea, esto sería el punto, este sería la línea, y si me extiendo, entonces ya estoy trabajando en función a la forma que estoy construyendo y esto lo puedo seguir editando, obviamente, por supuesto, ¿vale? Entonces, esas son como algunas de las opciones. No sé si de pronto se mejora el trazado. Bueno, aquí está como opción solamente de trazado y en forma se pueda configurar algunos elementos de pronto. Mira, aquí está con la opción de forma. Ahorita estaba solamente con la opción de trazado.
el trazo, le puedes hacer una variación y demás. Está un trazo grandísimo, obviamente esto le vas quitando. En el relleno también, ahí no lo hemos cerrado. Sí. Toca es como practicarla y dominarla un poco mejor, ¿no? Pero este tipo de elementos se pueden trazar desde acá. Pero entonces está la opción del pincel, está la opción de la forma, está la opción de em, la pluma, ¿sí? Que son herramientas con las que usted puede trabajar o puede bocetear en su creación de storyboard. ¿Listo? Bueno, quería llegar como a este punto solamente para introducir sobre las herramientas y compartirles la plantilla de trabajo que está muy, muy interesante para que la revisen en Photoshop. Pueden trabajar con ella y pueden empezar a modificar y a editar. Importante que tengan en cuenta el trabajo sobre la capa. Es decir, en ese momento como estoy sobre esta forma de la parte 3, ¿sí? Estoy acá. Entonces, en teoría, pues no podría de pronto, si estoy con el pincel, generar alguna modificación en esta parte porque solamente tengo acceso a esta capa, ¿sí? Entonces eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Entonces, si quisieran de pronto generar alguna modificación en esta parte, no sería posible porque está organizado por capas. Y si lo que quieren hacer es añadir más capas porque requieren más planos, entonces tendrían que hacerlo con las mismas características que están cada una de las de acá. ¿Listo? ¿Cómo podríamos hacerlo? Entonces te paras en la capa y en la parte inferior hay varias opciones, ¿sí? Puedes darle, crear una capa nueva, puedes eliminarla, puedes crear un grupo nuevo, ¿sí? O también puedes duplicar, vamos a ver si se puede duplicar esta capa. Mm, solamente le podemos dar nueva capa. Usar capa anterior para crear máscara de recorte, también podría ser, no, la nueva capa. Entonces creas una nueva capa, ¿sí? Y le añadas las características que tenías en la anterior. ¿Listo? Eso puede suceder o también está la herramienta, a ver, está. Hay filtros para objetos inteligentes, filtro para capa de formas, filtro para capa de tipos, hay un filtro para capa de píxeles, entonces eso también lo podrían ustedes empezar a organizar, ¿listo? Pues haya más opciones acá. Parece que no. Ah, aquí es el tipo de fusión que va a tener cada una de las capas con las que están trabajando. Entonces ya cuando estemos en el ejercicio les muestro un poquito más sobre cómo funciona cada una de estas, ¿vale? Con esta puedes crear un nuevo grupo, si de pronto no es lo que estabas requiriendo, simplemente lo eliminas y con esta opción creas una capa nueva, ¿listo? Dependiendo de lo que estabas buscando. Entonces ahí ya tienes una capa y la vas organizando en función a lo que tenía la capa anterior, ¿vale? Bueno, vamos a dejar hasta acá. Uf, que se nos extiende demasiado la sesión. Espero que les vaya muy bien con esos adelantos de Storyboard. La intención es clara, es buscar, pues digamos que la mayor aproximación posible a la construcción del look visual y también del sonido de la propuesta, teniendo en cuenta la descripción que estás haciendo. Dentro de la descripción, en este ejemplo, podrías añadir elementos sonoros y demás. Y recuerda también que es importante que añadas de pronto angulación de cámara y algunos elementos como posición o dirección y demás. Puedes usar de pronto un elemento como una línea guía, ¿sí? Como estoy en esta parte, ¿verdad? Estoy acá. Una línea guía, si puedes trabajar, no sé en qué plano estoy. Me perdí en qué capa es que estoy en una capa nueva. Capa 3.
sobre este cierre. Por ejemplo, pueden ser flechas que marques en la composición y demás. Entonces, esto te va a ayudar a ti a dar una dirección, por ejemplo, de dónde se va a mover el personaje o cómo se van a mover algunos elementos. Entonces, todo eso debes irlo incluyendo en el desarrollo del storyboard. ¿Listo? Hasta aquí, por favor, me confirman aprendices, preguntas, dudas, inquietudes, comentarios o podemos dar por cerrada la sesión. Me quedo por favor con los aprendices que tengo que ese requerimiento en Sajuna, entonces por favor nos quedamos un ratico hasta que solucionemos ese inconveniente. ¿Listo? Muchas gracias. Preguntas, dudas, inquietudes, comentarios. Vamos a seguir en el programa, no se preocupen, apenas es la introducción. Seguimos reforzando las demás herramientas y demás. ¿Listo? Muchísimas gracias. Entonces vamos a detener la grabación. Si tienen preguntas, dudas, inquietudes, por favor es el momento de hacerlas o me confirman si todo ha quedado muy claro. Muchas gracias. Profe, buenas noches. Buenas noches. Profe, pues respecto a la documentación